Muy buenas tardes y bienvenidos a Diálogos con la Justicia, programa institucional de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Saludamos a nuestra audiencia que mes a mes se conecta con nosotros a través de la página web www.cortesuprema.gov.com. El tema de hoy, personas con discapacidad y apoyos. Esta es la sentencia STC 4563 de 2022, cuya ponencia es de la doctora Marta Patricia Guzmán Álvarez, magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y bien, ya están listos nuestros panelistas, la doctora Hilda González Neira, presidenta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. La acompaña también, como lo mencionamos hace un momento, la doctora Marta Patricia Guzmán Álvarez, magistrada de la Sala de Casación Civil. Y nuestros panelistas, el doctor Jaime Humberto Araque González, magistrado de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, y la doctora Shirley Restrepo, defensora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, adscrita al Grupo de Asistencia Técnica de la Regional Cundinamarca. Muchas gracias por acompañarnos. La doctora Shirley Restrepo es abogada, egresada de la Universidad Católica de Colombia con más de 18 años de experiencia profesional. Académicamente se ha destacado obteniendo grado de honor como abogada en razón a su excelencia académica, adelantando especializaciones en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en la Universidad Católica de Colombia, así como en Derecho Probatorio en la Universidad César Bolera. Se ha desempeñado mayormente en el sector público. Ha participado en diferentes escenarios nacionales e internacionales como panelista, de manera especial en lo referido a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tanto en el restablecimiento de sus derechos como en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la Universidad del Rosario, Programa Niñez sin Rejas Colombia, entre otros. La profesional se describe como una total enamorada de la defensa de los derechos de los menores de edad, distinguiéndose por su compromiso con la niñez y la adolescencia. Es una convencida que a través de los actos individuales y permanentes se puede influir en la verdadera transformación social. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Entre tanto, el doctor Jaime Humberto Araque González es abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en Derecho de Familia y Procesal de la Universidad Externado de Colombia y Universidad Libre del Socorro, respectivamente. Se ha desempeñado como juez de la República en diversos despachos judiciales del Departamento de Santander y como magistrado en la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá desde el año 2003 a la fecha. Ha ejercido la docencia universitaria por más de 28 años en el área de pregrado y posgrado en Derecho de Familia y Probatorio en la Universidad Nacional de Colombia actualmente, en la Universidad Libre de Colombia, Seccional Socorro y Cúcuta también en la actualidad, Universidad Rosario, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Universidad Nariño y Universidad del Cauca. Muchas gracias a nuestros panelistas y entramos en materia con un saludo muy especial a la señora presidenta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Hilda González Neira, moderadora del diálogo. Señora presidenta, muy buenas tardes. Buenas tardes, Piedad. Buenas tardes para la doctora Marta Patricia Guzmán Álvarez, la doctora Shirley Restrepo Niño, el doctor Jaime Humberto Araque, con el agradecimiento muy especial de la Sala de Casación Civil por su colaboración en estos diálogos en este diálogo que vamos a adelantar en el día de hoy con base o con fundamento en la Ley 1996 del 2019. Como todos sabemos, pues garantiza el respeto de la dignidad humana, la autonomía individual, incluida la de tomar las propias decisiones, la independencia de las personas y finalmente el derecho a la no discriminación aplicada conjuntamente en una situación fáctica que ya la señora ponente de la decisión que tenemos hoy como base de estudio les irá a contar. Les agradezco mucho por esta participación y agradezco también a quienes nos están siguiendo a través de estos medios tecnológicos que son la moda hoy en día. Sin quitarle más tiempo a la doctora Patricia, tiene el uso de la palabra para la presentación de la sentencia que nos convoca hoy. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, señora Presidente, doctora Hilda, los demás asistentes, panelistas a esta conversatorio, a la doctora Shirley y al doctor Jaime. Un gusto estar compartiendo con ustedes estos minutos. Ya entrando en materia, por la brevedad del tiempo,
pues convoca en esta oportunidad tratar el tema que se desarrolló en la sentencia STC 4563 de 2020, que se tuvo en cuenta, precisamente como se acaba de hacer mención, el objeto y los principios que trae la ley 1996, con ocasión de un caso que llegó a conocimiento de la sala, una acción de tutela que formuló la señora Dora, madre de Miguel Francisco y Dorian Jan. Ella actuó como agente oficiosa y en esa condición reclamó la protección de los derechos fundamentales de sus hijos, que son sus dos hijos, personas en condición de discapacidad. ¿Qué ocurrió en este evento, en este caso? Aquí nos contó doña Dora que su esposo, su compañero Francisco, falleció en el año de 2019, él gozaba de una pensión, él era el que sostenía su familia con el producto de esa pensión, velaba por el sostenimiento de esta familia. Al fallecer Francisco Antonio, doña Dora inició los trámites relacionados con la sustitución de asignación de sobrevivientes respecto de sus dos hijos. Frente a Miguel, ella adelantó los procesos, el trámite, se le reconoció el 25% de su pensión y al momento de reconocer ya el pago y efectuar el pago, nos encontramos con un obstáculo. Colpensiones dice, este muchacho tiene una discapacidad acreditada del 67 algo por ciento, pues se requiere de un apoyo para efectos de poder designar quién va a administrar esa pensión. Aquí empieza el trámite y toda la situación por la cual se vio abocada doña Dora en el tiempo que duró la situación jurídica hasta el momento de la tutela y del caso que tuvimos de ocasión de conocer. Ella, atendiendo las exigencias del Fondo de Pensiones, inició su proceso de adjudicación de apoyos. Para el momento en que se inició ese proceso, ese trámite, estaba en vigencia el artículo 54 de la ley 1996, en donde se permitía la designación de un apoyo provisional. Ella, en uso de esa disposición, inició el trámite correspondiente. Dentro del trámite solicitó que se le reconociera como apoyo para ella poder gestionar la pensión y poder recibir y administrarla. Desafortunadamente, en el juzgado que correspondió el conocimiento de este asunto, transcurrieron 7 meses y no se le resolvía nada en relación con las peticiones que ella había formulado en varias oportunidades. Solo hasta el 8 de octubre del año 2021 se resolvió lo pertinente y como para ese momento ya había vencido el término de los 2 años de provisión, el artículo 54 de la ley 1996 tenía una vigencia provisional de 2 años mientras se reglamentaba la ley, se ajustaban una serie de circunstancias. Entonces perdió, en conclusión, la vigencia ese artículo 54 que hablaba de los apoyos provisionales transitorios. Entonces se le negó la adjudicación del apoyo. Sin embargo, pues como perdió vigencia esa norma, el juzgado dispuso adecuar el procedimiento ya al artículo 32, que está dentro del capítulo 5, que ya entraba en vigencia plena, ese capítulo 5 de la ley 1996, y adecuó el procedimiento. Al momento de adecuar el procedimiento, si bien negó, como les acabo de comentar, negó la adjudicación del apoyo transitorio y conforme a la ley 1996 le solicitó la valoración de apoyos. En esa valoración, ¿a quién le correspondía hacerla? De acuerdo a la ley, entre otras, a la Defensoría del Pueblo. La señora acudió a la Defensoría del Pueblo y allá le dijeron, no tenemos la infraestructura, no tenemos la forma de hacerlo. Entonces ahí vino la otra cortapisa al trámite y a la pronta resolución de poder recibir este muchacho su pensión, este muchacho de 44 años.
Entonces, ya ante todas estas tropiezos que tuvo la señora Dora, pues ya no le quedó más remedio que instaurar la tutela, y ahí fue cuando llegó a conocimiento de la sala. ¿Qué encontramos? Encontramos que este tema, para hacerlo de una manera concreta, debíamos abordarlo desde 3 ejes. Entonces, uno, hicimos un recuento normativo acerca de la protección de las personas en condición de discapacidad. También se hizo un segundo aspecto, abordar la ley de 1996 en la vigencia, que como les había comentado, perdió vigencia el artículo 54 del transitorio, y esto paralelamente con o contrastado con el concepto de capacidad legal, adjudicación y valoración de apoyos, además con el tema de las medidas cautelares en el trámite judicial, estos ejes temáticos, y para descender ¿a dónde? Al caso concreto. Entonces, después de hacer referencia a lo que es el marco teórico, lo que es la ley 1996, lo que tiene que ver con la vigencia, lo que tiene que ver con la capacidad legal, y lo que tiene que ver ya con la adjudicación y valoración de apoyos, encontramos que se hace la distinción entre los procedimientos cuando se trata de jurisdicción voluntaria, si lo inicia directamente la persona en condición de discapacidad, se habló también, se hizo mención que la ley prevé el trámite del deber sumario cuando la demanda la presenta un tercero, que fue lo que ocurrió en este caso. Para llegar a resolver, o para poder llegar al punto en que cuando se trata de un proceso verbal sumario, la valoración de apoyos es obligatoria, tiene que hacerse esa valoración. Pero encontramos una cortapisa, que fue la que encontró la señora Dora, es quién lo hace. Estaba en trámite la expedición de la reglamentación para el momento en que se profirió esta sentencia es del 20 de abril, días anteriores a la expedición de esta sentencia. El 1 de abril, 20 días antes, fue cuando mediante decreto 487 del 2022, se cumplió con el cometido de regular cómo se expidió esa reglamentación. Entonces nos preguntamos en la sala, y eso es la pregunta que se hace en la providencia, ¿qué pasa con esta situación en el que no hay qué autoridad presenta o elabora esta valoración de apoyos? Se llega a la conclusión, y para poder empezar a resolver ese interrogante, estamos haciendo mención a que en este caso la valoración de apoyos no corresponde a un diagnóstico médico y tampoco a una condición de discapacidad. Eso ya está claro y evidenciado en el proceso. ¿Qué es lo que se requiere y qué es lo que se necesita? Para la adjudicación de apoyos, lo que se necesita es que se determine cuáles son las necesidades, cuál es la red de apoyo familiar o comunitaria que cuenta con identificación, y quiénes pueden formalizarlo. Y todo dependerá del caso concreto. En esta situación, en este específico caso, se trataba de determinar quién podía recibir la administración, los dineros por cuenta de la pensión del 25% que reconoció Colfondos como pensión sustitutiva de este joven, o de esta persona en condición de discapacidad, Miguel Francisco. Ahí encontramos que ante ese vacío que se presentaba, esto tiene que tener alguna solución, no es simplemente negar por negar, porque no hay nadie que lo haga. El juzgado dijo, pues hagan esto, la entidad dice, no, yo no tengo cómo hacerlo, tenemos que darle solución al caso. ¿Cómo encontramos que esto podía ser viable? Haciendo una verificación, aquí se hace mención a que en los juzgados, según los acuerdos PSA 06-3566 del 2006 y el 10-551 del 2016, nos dicen que los juzgados de familia cuentan con un asistente social. Este asistente social debe contar con un título profesional en trabajo social, en psicología o en sociología, y que debe tener 2 años de experiencia. Entonces encontramos que esta persona es una persona calificada,
que tiene experiencia, que tiene conocimiento de la ley 1996, que es uno de los requerimientos que están en la reglamentación para llevar a cabo la prestación de este servicio, esta valoración de apoyos, esta podría ser la persona idónea para efectos de realizar esa valoración. ¿Cómo se llega a este punto? Dentro de la normativa procesal existe una figura que es la de las medidas cautelares, y dentro de las medidas cautelares está la de las medidas innominadas. Es más, el mismo artículo 55 de la ley 1996 también prevé o prevé que en casos excepcionales, y este podría ser uno de esos, se pueden decretar medidas innominadas. Entonces, esta es una medida innominada, la de la adjudicación del apoyo, ya no como apoyo transitorio porque perdió vigencia la norma. Entonces adecuemos esta figura y tomémoslo como un apoyo provisional o transitorio, pero ya no por el artículo 54, sino como una medida cautelar innominada, para efectos de darle avance y darle efectividad a ese reconocimiento de esa pensión. Aquí, después de llegar a este estudio, encontramos que había necesidad de conceder el amparo. Hacemos mención a que, si bien es cierto, en la tutela, en la primera instancia, había concedido el amparo, pero no frente al juzgado, sino frente a Colpensiones, a quien le ordenó que reconociera la pensión, que ya estaba reconocida, y que hiciera el trámite, el proceso de acompañamiento para que se cumpliera y se hiciera efectivo. Colpensiones obviamente impugnó esta decisión y solicitó que se hiciera como medida transitoria. Encontramos dentro del cuerpo de la providencia, se está diciendo que pues Colpensiones hizo lo que tenía que hacer en su momento. Ellos en ningún momento estaban desconociendo el ejercicio de la capacidad, en este caso de Miguel Francisco, sino lo que quería era proteger el patrimonio de esta persona en condición especial de discapacidad, para efectos de saber quién iba a recibir el dinero, quién lo iba a administrar, porque él, dentro del dictamen que tenía ya Colpensiones en sus manos, tenía claro que que Miguel tenía un retraso grave con un deterioro de comportamiento nulo o mínimo, que tenía una pérdida de capacidad laboral del 67%, como ya les había comentado, y que él no tenía manejo del dinero, que apenas tenía un grado de primaria escolaridad insuficiente, y que él definitivamente necesitaba en un 100% de apoyo, inclusive físico, de acompañamiento para moverse, para caminar, para vestirse, para todas estas situaciones. Entonces, Colpensiones realmente lo que quería era saber a quién le entregaba ese dinero. Entonces, en esas condiciones, encontramos que lo que se debía era amparar el derecho por parte del juez. Se tuteló, se revocó la sentencia de primera instancia y se le ordenó al juez de primera que procediera en el término de 48 horas a resolver, a garantizar los derechos fundamentales del mínimo vital, vida digna, salud y seguridad social de Miguel Francisco Castro, para que pudiera acceder a su pensión. Esto en cuanto a Miguel. Encontramos también, y eso sí brevemente, que ya veo que el tiempo se me está corriendo, acá veo que corre este cronómetro. Entonces, aquí se presentó otra situación en particular. La señora, como les había mencionado inicialmente, Dora, hace mención a Miguel Francisco, que es toda la situación que les acabo de comentar, pero también su otro hijo, Dorian, estaba en las mismas circunstancias, también con persona de condición de discapacidad, con un menor grado de pérdida de capacidad laboral. Encontramos que sobre este joven ya de 30 años, no se había efectuado ningún pronunciamiento. La señora no insistió mucho en el tema, sin embargo, como hizo mención en su tutela, ya lo refirió. Y es más, ella en su impugnación pidió en su tutela, manifestó que se tomaran las medidas ultra o extra petita que se llegaran a necesitar. Entonces eso nos abrió
la puerta para examinar el caso también frente a él. Frente a él, ¿qué encontramos? Encontramos que él iba en una etapa de administrativa más incipiente, entonces él hasta ahora, por doña Dora, para él apenas estaba iniciando los trámites, estaba pendiente, había apenas presentado documentos, estaban en revisión, Colpensiones cuenta con un término, Colfondos, perdón, contaba con un término de 6 meses para efectos de revisar toda la documentación y definir lo que correspondía. Entonces, frente a Dorian, hicimos el estudio y encontramos que frente a él no se requería adoptar ninguna medida porque estaba en trámite. Sin embargo, se hicieron advertencias para que se llevara el procedimiento garantizando todos los derechos que corresponden a las personas con protección, sujetos de protección constitucional, de especial protección constitucional. Entonces, básicamente, ese es como el tema que se trató en esta tutela, en esta sentencia, y era mirar cómo suplíamos, en resumen, el vacío frente a la valoración de apoyos. ¿Qué autoridad lo hace? Alguien tiene que hacerlo, tenemos que garantizar esos derechos. Eso es como en resumen lo que aconteció en este caso. Muchas gracias. Doctora Marta Patricia, muchas gracias. Una anotación pequeñita, el fondo es Colfondos. Por la carrera de la doctora y el afán de la premura del tiempo de Colpensiones. Sí. Sí, bueno, gracias, doctora Marta Patricia. Entonces le damos el uso de la palabra al doctor Jaime Humberto para su intervención en relación con este tema. Gracias, doctor. Gracias, doctora Hilda. Doctora Marta, muchas gracias por esta oportunidad que me dan de plantear algunas inquietudes. La doctora Marta Patricia remató con el caso de Dorian Yan y es interesante en la sentencia esa parte, donde se dijo que Colfondos no puede condicionar la sustitución al trámite de un proceso de adjudicación de apoyos porque se presume capaz. De suma importancia ese análisis que se hizo, porque si hay algo difícil que nos ha correspondido a nosotros los que dictamos sentencias en asuntos de familia es quitarnos de encima ese arquetipo, ese paradigma que traemos en el inconsciente colectivo de los juzgadores del cambio tan trascendental que hay con la nueva ley 1996 del 2019, el cual ya se vislumbró de manera clara en la sentencia, porque ya no se basó en las cuestiones médicas. Ya hoy las personas que tienen diversidad funcional se presumen capaces, como lo dijo la Corte Suprema. Es que es difícil. Uno, cuando se expidió la ley, uno como con algo de reticencia decía, pero ¿cómo van a cambiar eso si es que el que es enfermo precisamente por eso que tenemos anquilosado? Y se dio la oportunidad de desprendernos de ese karma que teníamos y ver que ya el problema no es de enfermedad. El problema ya es del inconsciente social que le causa reproche ver a una persona que tiene una capacidad especial, pero que es persona y como persona tiene derecho a su dignidad. Y entonces, en el enfoque tradicional que traíamos, tenía suma importancia el criterio médico, al punto que alguna universidad hizo un seminario en días pasados, no digo cuál, y una de las expositoras propuso que esas situaciones las definieran las EPS cuando debe ser lo contrario. Ese dogma, ese reproche que tenemos frente a estas personas con diversidad funcional es creado por la misma sociedad. Y entonces, porque tienen alguna medio limitación, ya los vemos como personas diferentes, cuando no, eso se generan unas estructuras de desigualdad. Lo que hay es una diferencia en el funcionamiento que tenemos la mayoría de la población al realizar nuestras actividades cotidianas. Entonces, ahora hay un soporte legal para respetar a todas las personas consideradas
individualmente para que vivan en igualdad de condiciones en la sociedad, con una calidad de vida mejorada, porque no son personas que tengan deficiencias, es más, no son discapacitadas, como lo dice la ley, sino que son diversas, y hay que reconocerle su autonomía, tal como se dijo hoy en la Providencia. Lo único que hay que verificar es si requieren algún apoyo. Uno decía, bueno, pero ¿qué pasa cuando ya la deficiencia que tienen es casi total, que no pueden expresar su voluntad ni disponer de las cosas? Pues en ese caso, pues sí, la misma ley trae la representación para que apoye a esa persona, no hay ningún inconveniente. Entonces, de suma importancia ese cambio de mentalidad que hay en el encabezamiento de la Providencia y cuando se habló del muchacho Dorian Jan. Como observaciones así, abuelo de pájaro, tengo las siguientes. Es que era una cuestión, antes con la ley 1306, había interdicción y había inhabilidad. Y se presentaron casos en los cuales la deficiencia o la limitación era sumamente leve, pero con el dictamen pericial, el perito dictaminaba que no podía administrar sus bienes, así fuera un trastorno mental leve, e inclusive tuvimos casos de algunos interdictos declarados en interdicción, que fueron bachilleres y eventualmente algunos alcanzaron carreras profesionales. Y sin embargo, frente a todos, eran incapaces de poder disponer de algunas de sus actividades. Eso era sumamente injusto. Ahora no es así la situación. Ahora hay asuntos en los cuales uno entrevistaba a una persona con un dictamen de esos y la persona, si el dictamen no decía que tenía el retardo leve, uno ni se daba cuenta y sin embargo tocaba declararlo en estado de interdicción y violándole los derechos fundamentales, y aún ya estaba la Convención sobre las personas discapacitadas y nosotros con esa mentalidad obtusa no nos dábamos cuenta de esa situación de desigualdad porque tal vez no la habíamos vivido. Se expidió la ley 1996. Claro, no es una ley perfecta, como toda ley, como toda creación humana, puede tener sus problemas. Con muchas lagunas en la ley. Con muchas lagunas, entre esas las que llenó la Corte Suprema de Justicia cuando se dijo, bueno, el muchacho Miguel Francisco necesita de un apoyo y se fue a la Defensoría de Familia y nada. Se fueron a los centros de conciliación y nadie. No había ninguna entidad que prestara la colaboración para ese apoyo. Y por esa razón, la Corte Suprema de Justicia es que no se puede dejar desprotegido y examinó los acuerdos del Consejo Superior y vio que en los juzgados había una trabajadora social que conoce de ese tema. Dijo, pues allá la trabajadora social que haga el respectivo estudio a ver si es necesario el apoyo o no. Laguna en la ley. La ley dejó desprotegidos temporalmente a esas personas que tienen una capacidad especial. Y la Corte llenó ese vacío. Porque es que son sujetos de especial protección y por eso tocaba tomar las medidas del caso para solucionarlo, para proteger a esa persona. Se insistió ante el juzgado, primero cuando estaba en vigencia el apoyo provisional y no hubo ningún pronunciamiento. Después se pidió una medida cautelar para que hubiera un apoyo provisional y tampoco se decretó. ¿Y cómo así? Si es que en el texto se vislumbra que las medidas cautelares de carácter personal y las medidas que tomamos nosotros en la especialidad de familia son
mucho o igual o más importantes que las medidas de orden material, porque es que en las medidas de orden personal estamos tratando con personas, con la vida de una familia, con la subsistencia, en este caso, de una familia donde se necesitaba esa sustitución pensional. Y entonces, ¿por qué razón no se tomaban medidas cautelares si el Código General del Proceso, que es una de las innovaciones, trae unas medidas cautelares de carácter innominado? Entonces, nosotros, los jueces de familia, tenemos que ser en eso muy conscientes, que fallamos es en favor de las personas que merecen especial protección. Y si antes había una curaduría provisional, cuando eran incapaces o se presumían incapaces, ¿por qué no ahora? Es que nosotros los jueces no somos convidados de piedra. En la ley se dice que cuando el notario vaya a designar un apoyo transitorio, tiene que hacer una entrevista con la persona que tiene diversidad funcional. ¿Por qué no, como jueces, llamamos a esa persona e igual le hacemos la entrevista para ver cómo es su evolución, cómo es su conocimiento, cómo entiende o no entiende algunas cosas, si puede disponer o no de dinero? Y es que esto de la asignación de apoyos no es un proceso cualquiera, es un proceso de protección y por eso necesita un trámite urgente. Y urgente es urgente, celere, rápido, para poder solucionar esa cuestión. Afortunadamente ya había salido la sentencia cuando me tocó personalmente un caso concreto. La sentencia salió el 31 de mayo del 2022. Una decisión que, entre otras cosas, fue proferida por un juzgado de ejecución en asuntos de familia. En relación con este tema de la competencia, ahí resolvimos la decisión del juzgado de ejecución en asuntos de familia porque fue el que dictó la sentencia. Sin embargo, en una tutela posterior que no tengo la referencia, la sala de la cual yo hago parte, la sala de la cual yo hago parte, dijo que la competencia en esos casos de los procesos que ya había terminado la interdicción, entre otras cosas, porque es que en la sentencia STC 16392 del 2019, magistrado sustanciador el doctor Haroldo Quirós, se dijo que para los procesos terminados de interdicción antes de la vigencia de la ley se aplicaba el efecto ultractivo. ¿Sí? Entonces, llegamos a la conclusión que el juez competente para esos asuntos de los finalizados antes de la vigencia de la ley es el juez que decretó la interdicción. No se puede remitir a los jueces de ejecución. ¿Qué pasó ahí rápido? Se pidió la remoción de la guarda porque decía un hermano que la hermana no era óptima para eso. En primera instancia se negaron las pretensiones. Nosotros en segunda instancia dijimos que la ley aplicable era la ley 1306 del 2009, porque era un juicio finalizado. Se recaudaron algunos testimonios. En primera instancia se interrogó a la persona en situación de discapacidad. Ella narró su habitación primero con el hermano y luego con la hermana y señaló unas diferencias tremendas. En conclusión, con el hermano lo maltrataba, le mandaba los alimentos por debajo de la puerta, no lo determinaba la familia, mientras la hermana, a la que querían cambiar, sí lo trataba como una persona, le daba buenos alimentos, lo llevaba a los parques y dijo que él quería quedar con la hermana. Es más, la persona con la diversidad funcional trabaja, vende helados. Y entonces dijo que el problema en el fondo es porque como murió el papá, hay una sustitución pensional y entonces es donde se origina realmente el conflicto de intereses. No se demostró la afectación y la decisión fue confirmar, pero se adicionó precisamente para que
el juez ordene la revisión del proceso en ese caso especial, teniendo en cuenta las directrices de la sentencia STC 4536 del 2022, que enhorabuena salió antecitos que nos tocara la decisión. Y creo que ya me queda minuto y medio. Respetamos el tiempo y muchas gracias por toda su atención. Gracias, doctora Hilda. Gracias, doctora Marta. Doctora defensora, me alegra saludarla. Muchas gracias, doctor Jaime, por su intervención. A continuación, le damos el uso de la palabra a la doctora Shirley Restrepo Niño para que exponga su apreciación sobre la situación que nos convoca hoy. Gracias, doctora Shirley. Tiene el uso de la palabra. Gracias a usted, doctora Hilda, doctora Patricia, doctor Jaime. Pues en primer lugar debo agradecer, por supuesto, la invitación que el día de hoy nos convoca a participar en este escenario de diálogos con la justicia, donde me honra compartir con tan altas dignidades, entrados en materias y obviamente atendiendo pues a los contados minutos que nos quedan para la intervención. Yo me voy a permitir hacer una exhortación al manejo que le dio la doctora Marta Patricia. Sin el ánimo, doctora, por supuesto que su merced está aquí acompañándonos hoy en esta sala de ayudar, lo hago con sumo respeto, pero con el ánimo de reconocer efectivamente cómo usted realiza el análisis para su decisión. Lo primero que debo destacar, y atendiendo obviamente a mi formación y lo que veo con la población que atendemos, se evidencia que el enfoque diferencial con el que se abordan los planteamientos jurídicos y fácticos del asunto. Esta perspectiva de análisis estamos llamados no solamente los funcionarios que administran justicia, sino todos aquellos en el ejercicio de nuestras funciones que atendemos grupos poblacionales con características especiales en razón a su edad, al ciclo vital, al género, ¿cierto? A la orientación sexual, a la pertenencia étnica, a la discapacidad, entre otros, ya que este enfoque diferencial nos permite minimizar inequidades y propender por el gozo efectivo de los derechos de los mismos. Adicionalmente, encuentro que hay una verificación integral de los derechos que se ventilaron en la acción de tutela, con el ánimo que como juez constitucional llamado a promover la garantía de los derechos, se evaluaban todas las situaciones que podrían constituir una amenaza o transgresión de los bienes jurídicos superiores. Dicho de otra manera, a mi juicio, haber considerado necesario acudir a las facultades extra y ultra petita del juez constitucional al evidenciarse a prima facie la posible vulneración de derechos fundamentales de una persona con discapacidad distinta a la que implicada directamente en los hechos objeto de debate, pues es una situación muy garantista. Creo que también el doctor Jaime en su intervención anterior le llamó mucho la atención la atención que hizo la doctora o el análisis que se hace extensivo también a Dorian, no solamente a Miguel. Quienes administran justicia tienen una labor tan importante que el hecho que se tenga una mirada garantista, inclusiva y de efectividad de derechos, nos permite confiar en el ejercicio de esa función desde el reconocimiento ante todo de la dignidad humana y de la protección. Adicionalmente, la consideración de las situaciones como la dilación injustificada del juez de instancia para resolver las solicitudes que hace la agente oficiosa en el libelo, yendo más allá de la verificación de la norma y del debido proceso en el marco procedimental, nos lleva a afirmar sin lugar a duda que la administración de justicia debe propender por hacer efectivos, entre otros, los principios de celeridad y eficacia. Por supuesto, a nivel metodológico, y le digo porque a mí me encanta como ese estudio, la organización temática y las ayudas utilizadas, tales como los cuadros comparativos, que permiten brindar al lector la claridad y la facilidad para la comprensión de las normas y los diferentes temas ventilados, es una situación que me llama particularmente la atención, en virtud que, si bien es cierto, los proveedos judiciales pues son para decantarlos entre nosotros los abogados o las personas que tienen una profesión o una afinidad con el derecho, no podemos perder de vista que las personas para las que administran justicia o quienes buscan en los fallos un referente para el ejercicio de sus derechos, pues requieren obviamente entender de manera transparente cuál es el objeto de la decisión en que se fundamenta.
Asimismo, la vinculación que hace la Corte al trámite como a entidades como la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Bucaramanga, la Gobernación de Santander y la Defensoría del Pueblo de la Regional Santander, sobre quienes, si bien es cierto, no se señaló ninguna orden específica, considero que el ejercicio es valioso porque sí conllevará a que estas entidades analicen el cumplimiento de los deberes legales establecidos en la ley. Leyes que no son nuevas, porque está la ley 1551 del 2012, la ley 1618 del 2013, ahora la ley 1996 del 2019 y por último, pues obviamente el decreto recién expedido, 487 del 2022. Y de esta manera se brinde a las personas con discapacidad las posibilidades del ejercicio y goce pleno de sus derechos. Ahora bien, en lo que respecta al fondo del asunto, esto es a la protección de las personas con discapacidad o con capacidades diferenciales, como lo decía el doctor Jaime, quien me antecedió, y partiendo del reconocimiento pleno de su capacidad legal y por ende de los derechos que de la misma se desprende, me permito traer el escenario de manera muy sucinta, porque el tiempo es corto, el impacto que la ley 1996 generó en lo relacionado a la protección de personas adultas mayores a las personas adultas, ¿cierto?, con discapacidad mental absoluta, que venía asumiendo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de nosotros como defensores de familia o autoridades administrativas. El 26 de agosto del 2019, pues entró en vigencia esta ley y trajo consigo un sinnúmero de cambios frente a la regulación de la capacidad jurídica de las personas, prohibiendo medidas de interdicción y de inhabilitación, entre otros. Con anticipación o anterioridad a la expedición de dicha ley, el ICBF o nosotros como defensores de familia teníamos la competencia y la obligación de prestar asistencia personal y jurídica a las personas mayores de edad con discapacidad, entre comillas, mental absoluta, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 1306 del 2009. Cuando se expide la ley 1996 del 2019, en su artículo 61 se derogan, entre otros artículos, del primero al 48, por ende, deroga de manera taxativa el artículo 18 de la ley 1306 del 2009, que nos asignaba la competencia para conocer, atender y tramitar los casos de personas mayores de edad con discapacidad. Asimismo, pues obviamente al artículo 17 de la normativa del 2019, al derogar la clasificación, por decirlo de alguna manera, jurídica de las personas con discapacidad, de discapacidad mental de absoluta, pues también ello dejó de existir. ¿Qué ha generado esto? De un momento a otro, pues quedaba como en el limbo las personas adultas que se encontraban bajo protección de bienestar familiar y por ende cerró la puerta a la protección que como defensores de familia veníamos haciendo de las personas adultas con discapacidad mental absoluta. En efecto, a partir de la expedición de dicha ley, nosotros como autoridades administrativas no podemos ejercer ni la representación judicial, ni la asistencia personal, ni la asistencia jurídica de los adultos con discapacidad. Sin embargo, sí estamos atendiendo la protección de sus derechos siempre y cuando a la entrada en vigencia de la ley 1996 los adultos tuvieran un proceso administrativo de restablecimiento de derechos aperturado con anterioridad a dicha norma, y a su vez, pues aquellos adultos que se encuentran en nuestras unidades de protección que hayan sido declarados en adoptabilidad o en situación de peligro de acuerdo a la normatividad vigente para el caso. ¿Qué ocurre en la realidad fáctica actualmente? ¿Cierto? Nosotros como ICBF ya no tenemos, digamos, casos recientes o con posterioridad a la expedición de la ley 1996, pero estamos atendiendo a la población efectivamente que es adulta, que es con discapacidad y que estaba en los servicios de protección. ¿Por qué? Porque pues no podíamos dejar a estas personas en una desprotección mientras que se soluciona toda el margen de competencias, toda la habilitación,
de procedimientos, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de las entidades que están llamadas a la protección, atención, representación judicial, representación jurídica, personal de las personas con discapacidad que son mayores de edad. Para tal efecto, el ICBF propició la expedición del artículo 208 de la Ley 1955 del 2019 o Plan Nacional de Desarrollo de la Vigencia, mediante el cual en uno de sus apartados señala que efectivamente para aquellos niños, niñas, adolescentes o adultos con discapacidad que hayan superado sus situaciones de vulneración o amenaza de sus derechos y de manera provisional, hasta tanto se movilice el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, podrán mantenerse o se justificará su permanencia de manera transitoria en los servicios para brindar, pues obviamente, la protección de vida. Ello que conlleva a que las entidades a las que están llamadas por competencia a asumir la responsabilidad en la atención desde todo el abanico de derechos y obligaciones que se tienen para esta población, pues adelanten lo pertinente. Actualmente, como autoridades administrativas, ¿qué estamos haciendo? Poniendo de presente a las entidades territoriales, a la Defensoría del Pueblo, a la Personería municipal, ¿cierto? De acuerdo al domicilio en donde se encuentre ubicado el adulto con discapacidad, para que conozcan la realidad de este adulto con discapacidad y para que se movilicen en el ejercicio de sus competencias y de sus obligaciones en favor de este. Somos conocedores que la oferta institucional en el territorio para la población con discapacidad, llámese menores de edad o adultos con discapacidad, pues es muy reducida. Por ese el llamado, y lo digo como autoridad administrativa, es a que efectivamente desde el marco de las competencias que cada entidad tiene, abra el abanico de posibilidades para la atención, para la recreación, para el aprovechamiento del tiempo libre, para la generación de espacios productivos, para el emprendimiento, para que las personas con discapacidad, ya adultos, puedan ejercer un proyecto de vida productivo, valga la redundancia, sano, conforme a sus intereses, conforme a sus habilidades, y se haga real esta situación. Si nosotros entendiéramos de una manera diferente la norma, estaríamos en contravía al ejercicio de esos derechos fundamentales. Las personas con discapacidad no están llamadas a una institucionalización pues, per se. Lo que están llamados es efectivamente a que tengan la oportunidad de ejercer sus derechos, de ejercer su capacidad intelectual, de ejercer su capacidad jurídica y de desarrollarse de manera integral como todos los seres humanos. Entonces, a buena hora, efectivamente, la expedición y la claridad de este proveído por parte de la doctora Marta y pues obviamente de la sala, por supuesto, porque esto aclara y nos deja un escenario totalmente deslumbrado para que en el marco de las competencias efectivamente podamos actuar de manera real por la atención de esta población. Entonces, creo que he corrido un poco para respetar el tiempo, pero esas son pues mis consideraciones frente al particular. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, muy amable por su intervención. No sé si la doctora Patricia, el doctor Jaime, Piedad, ¿qué tiempo nos queda? Doctora, tenemos unos minutos, más o menos entre 8 y 10 minutos, por si quisieran hacer una conclusión general. ¿Quieren hacer alguna conclusión, algún comentario adicional? O... Bueno, entonces sí, lo yo único, doctora Hilda, sería que hasta el 26 de agosto del 2024 los jueces de familia tienen para revisar de oficio o a petición de parte los procesos de interdicción terminados. De todas maneras, si no los alcanzan, lo bueno sería que los revisaran.
Pero la pregunta es, si se vence ese término, ¿qué pasa? ¿Quedan sin nada? No. Para nosotros, los de la sala, sigue el proceso de interdicción hasta que lo revisen, pero en lo posible, es decir, le solicitamos que efectúen esa revisión para estar a tono con la nueva ley. Gracias, doctor Jaime. Bueno, entonces, como conclusión de todo esto, escucharon ustedes y resalto yo el cambio de paradigma a que se ha hecho referencia y diríamos que ya no hablamos de interdicción, pero sí hablamos de capacidad por todas las personas, incluidas las con discapacidad. Bien lo decía el doctor Jaime, ya no se basa estas situaciones en cuestiones médicas. El problema no es de enfermedad, el problema es de derecho a la dignidad de la persona y de disfrute de su capacidad en igualdad de condiciones. Resalto la apreciación de la señora defensora respecto al enfoque diferencial como un criterio apropiado para el funcionario encargado de decidir sobre este tipo de asuntos. El uso de las facultades ultra y extra petita, por supuesto, con las limitaciones que todos debemos conocer, y el impacto de la ley 1996 respecto al papel que las defensorías, las autoridades administrativas estaban realizando y el papel que esperan realizar ahora y el llamado a la convocatoria a todos los demás entes que tienen de una u otra manera que integrarse a esto para que se hagan partícipes y, como diría alguien muy coloquialmente, que esto no se quede en palabras bonitas, sino en hechos materializados de cara a estas personas que, como todas las personas, todas somos iguales, dicen, con respeto por la dignidad que cada uno de nosotros como seres humanos merecemos. Esa sería como nuestra conclusión final y pues instarlos a todos. El doctor Jaime planteaba una inquietud y daba una solución frente a que qué va a pasar cuando se vence el término y no hayamos hecho esto o lo otro. Lo mismo ya en el proyecto, ustedes vieron la sentencia que la doctora Marta Patricia les comentó, que también se venció un término y qué vamos a hacer y se buscan las soluciones. Con esos criterios que se han enunciado para la aplicación de la ley y demás, pues será de gran ayuda y serán muchas otras cosas que se nos irán presentando a medida que se vaya desarrollando. Doctora Marta, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctora. Frente al último comentario que hizo el doctor Jaime, ya en relación y dándole continuidad al mismo tema que se acaba de mencionar, en cuanto a la revisión de oficio y de los 2 años, también ya hay un pronunciamiento, pues simplemente por hacer mención, porque pues es objeto de otro asunto, pero en cuanto a eso también ya existe un pronunciamiento de la sala y es la ST 6356 frente a ese pronunciamiento de oficio. Esa sentencia es del 25 de mayo de este año, en donde también ya se abordó, es que este tema ya nos ha venido llegando por diferentes aristas, entonces frente a esa, repito, frente a esa revisión oficiosa, también ya tenemos, la sala se ha pronunciado, repito, en la 6356 del 2022, y también hay otra que tiene que ver algo con un tema parecido, similar, es la STC 8922 del 2022 y esta es del 13 de julio de este año. Entonces, ahí ya hemos como ido avanzando porque a partir de la STC 4563 el tema nos ha llegado por diferentes aspectos y obviamente en esos hemos inclusive hecho mención a esta sentencia para que es como la marco frente al tema que se nos está presentando. Eso era como un remate de la charla que quería compartir con ustedes. Gracias. Gracias, doctora Marta, de nuevo gracias, doctor Jaime Humberto, gracias, doctora Chile, y le doy el uso de la palabra
a Piedad para el cierre de la actividad, no sin antes agradecerle a todos quienes nos están escuchando. Esperamos que sembremos una semilla en procura de que nuestra actividad mejore continuamente. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora Hilda González Neira, presidenta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, moderadora del diálogo de la tarde de hoy, a los panelistas, a la doctora Marta Patricia Guzmán Álvarez, magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, al doctor Jaime Humberto Araque González, magistrado de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, a la doctora Shirley Restrepo, defensora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, adscrita al Grupo de Asistencia Técnica de la Regional Cundinamarca. Muchas gracias. Y a todos ustedes por participar en este diálogo del día de hoy. Personas con discapacidad y apoyos. Recordemos que la sentencia STC 4563, con ponencia de la magistrada Marta Patricia Guzmán. A nuestra audiencia en el país, gracias por acompañarnos y los esperamos con otro diálogo de importancia nacional el próximo martes 13 de septiembre a las 5 de la tarde. Recuerden que este diálogo puede ser consultado en nuestra cuenta de canal de YouTube de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Feliz tarde para todos.